que cuando uno construye una casa, pues algunos se roban el cemento, otros le echan menos concreto, menos hierro y no pasa nada. No se cae una casa con mucha frecuencia. Pero en una planta de tratamiento no se puede hacer eso. ¿Por qué? Porque es que la casa, por ejemplo, el diseño estructural de la casa es solo para sostenerse ella misma por su peso. Porque ese peso de toda la estructura, digamos, es lo más importante. Y que aguante un terremoto, que aguante un temblor. Un temblor así muy chiquito, porque si ya es muy grande no lo aguanta ni siquiera una casa bien diseñada. Se hace como para que aguante y para que cuando se caiga la casa no mate a muchos, sino que mate solo a los que están dentro de la casa y no a los que están alrededor. Entonces, eh, pues las casas, por eso, pues cualquiera va y hace una casa, cualquiera va y hace un diseño y no pasa nada, no hay tantos más. Pero en una planta de tratamiento la situación es un poco diferente porque aquí no estamos diseñando una estructura para sostenerse a ella misma, solo el concreto de sus paredes y eso, sino que en este caso va a estar llena de agua. Y el agua es una de las sustancias más pesadas, que tiene la mayor densidad, es decir, la que por metro cúbico tiene el mayor peso. Entonces, estamos hablando de que cada metro cúbico de agua es 1 tonelada. Entonces, un tanque de estos llenos pues pueden ser 300 o 400 toneladas. Entonces no lo vamos a poder ubicar sobre un terreno muy débil o muy frágil, sino siempre hay que hacer un análisis, un estudio del suelo donde vamos a ubicar este tanque. Entonces, por eso es importante pues que cuando se vaya a hacer una cosa de estas, pues obviamente la parte hidráulica es fundamental porque si no quedó bien diseñado, no quedó diseñado bien hidráulicamente, pues de nada sirve que haya quedado maravillosamente diseñado estructuralmente porque no va a haber el tratamiento, que es lo que realmente nos importa. Por eso ambos son importantes. Yo no voy a decir que el estructural no sea importante o que el hidráulico no sea importante, ambos son importantes, pero lo importante es que funcione. Lo importante es que funcione. Entonces, esta altura, bueno, todo este cuento viene es que al definir esta altura, pues normalmente, como les decía, puede estar entre 4 y 6 metros. Nosotros podemos asumir unos valores por ahora, pero solo el diseñador estructural es el que me va a decir si se puede hacer de 4 o definitivamente no se puede hacer de 4. ¿De qué depende? Del terreno. Del terreno donde va a ser ubicado este tanque, y eso es un cálculo que hace pues el diseñador estructural. Y no solo depende, pues no solo del estructural, sino que también va a depender de la calidad del suelo, porque que no vaya a pasar lo que pasó aquí en Yopal, que colocaron una planta muy bonita, hicieron ahí en esa loma donde estaba la planta, hicieron una planta en el 93 de 130 litros por segundo, fácil, llegaron y miraron, hicieron un estudio de suelo y dijeron, bueno, 130 litros por segundo. La loma aguanta. Esto fue en 93. Como Yopal creció mucho, entonces en el 98 dijeron, bueno, vamos a hacer otra planta, entonces le vamos a meter 180 litros por segundo. Entonces ya van 210. Pero la loma aguanta. No sé si habrán hecho más diseños estructurales, pero la loma aguanta. Y en el 2005, 2006, yo no sé qué año fue, porque ese sí ya no trabaja en el acueducto. Alguno dijo, ay, pues hagamos otra, que qué hijo de madres, ahí si aguantó la loma con dos, pues metámosle otra. Y le metieron otros 250 litros. Esto es el caudal en litros por segundo, es la capacidad. Obviamente cuando yo diseño una planta más grande, pues van a haber unos tanques más grandes y todo lo demás. Entonces, una planta o un sector que estaba diseñado para 130, pues en un momento pues ya le estaban metiendo 8 y 3, 11 y 1 y 5, 16, va una 500. 2, 3, 4, 516 litros. Entonces, en esa loma donde se construyó una planta de 130 litros, pues finalmente le terminaron metiendo 516 litros. ¿Y qué fue lo que pasó? Pues dio bote. Esa es la consecuencia de no hacer un diseño estructural bien, de no planear bien las cosas. Y pues se perdieron ahí muchos miles de millones que fue la construcción de esa planta y otros tantos miles de millones de pesos que se han perdido en la construcción de la nueva planta. Entonces, mucho cuidado con eso. En este caso estaba calculado con 5, pero vamos a colocarle otro valor, como para que no digan que es que yo hago siempre los mismos ejercicios
con los estudiantes. Le vamos a poner aquí, vamos a ponerle 6. Entonces la altura es igual a 6 metros. Y vamos a hacer nuestro diseño con 6 metros. Entonces vamos a, de una vez, vamos a entrar a cambiar el caudal de diseño, el tiempo de retención, todo igual. Y vamos a dejar 6 metros. Entonces voy a borrar acá este 5. Y vamos a colocar 6 metros. Bueno, y vamos a empezar a hacer el paso a paso. Entonces, ¿qué tenemos? El caudal de cada floculador. Cada floculador, pues dijimos que íbamos a diseñar 2 floculadores, pues cada floculador debe ser el caudal de diseño dividido entre el número de floculadores. Entonces, en este caso, el caudal de cada floculador va a ser igual al caudal de diseño, que me dijeron que era 0,500 metros cúbicos sobre segundo, sobre el número de floculadores que dijimos en este caso que son 2. Alguien que me regale el resultado, por favor. 0,26. Ah, sí, muchas gracias. Este era fácil, metros cúbicos sobre segundo. Listo, ese es el caudal. Ahora vamos a continuar con el volumen. Entonces, el volumen, pues el volumen no es más sino que el caudal por el tiempo de retención. Entonces, nuevamente, el volumen, el caudal es 0,250 metros cúbicos sobre segundo. Ojo que aquí este es el volumen del floculador, ya de cada uno de los 2 floculadores. Vamos a construir 2 floculadores idénticos. No necesitamos hacerlos diferentes. ¿Para qué? Se construyen idénticos. Entonces son 0,250 metros por segundo por el tiempo de retención, que son 1800 segundos. Y esto, pues, ¿cuánto nos va a dar? 900. 900 metros cúbicos. Entonces miren, por ejemplo, esto que les comentaba. Este floculador, uno solo. No, dije, no da 900, da 450. Ah, bueno, gracias. Arles levantó la mano, lo escuchamos. Profe, disculpe, ese tiempo de retención de donde, ya lo vi, ese que está ahí en el criterio de diseño, ese es Sí, el señor. 1800 Sí, señor. y es un, o Es sea, un, eso ya es, es un ok. criterio, los criterios se mantienen. Bueno, entonces continuamos. 450, ¿me confirman, por favor? Sí, señor, 450. Bueno, fíjense lo que les decía, mire. Este tanque, vamos a construir un tanque que tiene una capacidad de 450 metros cúbicos. Solo el peso del agua, sin pensar en la estructura y todo lo demás, ya son 450 toneladas que solo va a pesar el agua. De un floculador, y dijimos que son 2, entonces ya son 900 toneladas que tiene que aguantar la estructura, el suelo, la montaña, lo que sea. Entonces, cuando ya las estructuras están llenas de agua, pues las condiciones son totalmente diferentes que a una estructura vacía. Entonces, por eso es importante siempre tener un buen diseño estructural. El floculador son 3 sectores hidráulicos, o sea, un solo floculador tiene 3 cámaras, como ya lo hablamos. Entonces vamos a hallar que el volumen de cada sector hidráulico, pues es el volumen total del floculador dividido entre el número de sectores hidráulicos. Entonces esto va a ser igual a 450 metros cúbicos dividido entre 3, y esto va a ser igual a 150 metros cúbicos. Está muy fácil porque pues a ustedes les tocó un caudal de 500, que fue muy fácil, pero igual con cualquier procedimiento pues va a dar siempre lo mismo. Entonces tenemos que van a tener, este tanque va a tener 3 cámaras y cada cámara va a tener 150 metros cúbicos. Ahora vamos a hallar el área de cada cámara. Cada cámara va a tener 150 metros cúbicos dividido entre la altura de la cámara, que lo acabamos de suponer que son 6 metros. Humberto levantó la mano, lo escucho. Eso da 25. Gracias.
Humberto, ¿cuál es la pregunta? No lo escuchamos, tiene el micrófono apagado. Ahora sí, Inge. Ahora sí, sí, señor. Inge, en dado caso que quisiéramos manejar un cuarto sector como tal, debe que ser relativo con respecto al caudal. No, el caudal, acuérdese que solo se diseña es cuando, o se divide cuando es el número de floculadores. Si son 4 sectores hidráulicos, pues acá donde teníamos volumen del sector hidráulico, que es 450 dividido entre 3, pues ahí ya se va a dividir es entre 4, porque son 4 sectores. Y obviamente hay que definir 4 gradientes. Entonces, acuerde que cada sector hidráulico debe tener un gradiente diferente. Ah, listo. Hasta ahora no hemos definido los gradientes, pero más adelante los vamos a definir y ahí es donde hay que tener en cuenta eso. Vale, Inge, gracias. Bueno, gracias. Entonces vamos en que el área de cada sector hidráulico es de 25 metros cuadrados. Por acá miramos, aquí aparecía, venga a ver dónde está eso. Acá ya tenía este cálculo y ya les había dicho que el largo debe ser igual al ancho. Ya lo vimos para que no hayan zonas muertas y todo lo demás. Y acá les explicaba, o aquí aparece en esta formulita, que dice que si el largo es igual al ancho, el área, sabemos que el área es igual al largo por el ancho. Y acá, mire, este es el área. Hay que multiplicar el largo por el ancho. Entonces, y si el área es igual al largo por el ancho, y si el largo es igual al ancho, pues entonces el área va a ser igual a L cuadrado o a B cuadrado, cualquiera de las dos. Y L o B, cualquiera de las dos, va a ser igual a la raíz cuadrada del área. De este simple proceso donde área es igual a L por B y o L cuadrado o B cuadrado, y si yo despejo B, pues simplemente me va a dar que el área, que el lado va a ser igual a la raíz del área. Teniendo esto dicho, pues vamos a calcular ya cuáles son las dimensiones de esta planta o de este tanque. Entonces, aquí está, eso mismo que está allá, dice que el área del sector hidráulico es igual al largo por el ancho. Y si el largo es igual al ancho, pues es igual a L cuadrado o B cuadrado. Y despejando, tenemos que el largo o el ancho es igual a la raíz cuadrada del área del sector hidráulico. Yo escribo aquí SQRT porque no hay aquí en Paint una forma de escribir raíz cuadrada, o bueno, pues podría haber escrito raíz, pero aquí me escribo pues, de las siglas en inglés square root. Entonces le ponemos SQRT a la raíz cuadrada y debemos sacarle raíz cuadrada al área del sector hidráulico. Entonces, en este caso, pues nos va a dar el área del sector hidráulico, dijimos que es de 25 metros y por lo tanto, pues eso va a ser igual a 5 metros. Aquí aparecía un área del sector hidráulico redondeado y un volumen redondeado. No es necesario, porque aquí nos dio, bueno, les voy a explicar eso para que lo tengan claro. Aquí nos dio 5 metros. Entonces, pues fácil, nosotros dejamos 5 metros. La situación es si nos hubiera dado, por ejemplo, 5,183, que nos hubiera dado esa dimensión. Entonces ahí ya es un poco más complejo porque a la hora de construir, pues yo no le puedo decir al maestro, construyame eso de 5 metros, 183 milímetros. Pues el primero no le va a hacer eso porque eso es casi imposible. Cuando estamos haciendo una casa sí se puede hacer cosas como esas, hasta círculos y cosas de esas, porque pues la casa usted llega y mide y hace un muro y bueno, y el ladrillo y españete y todo eso se puede corregir. En tanques en concreto no es tan sencillo porque eso tiene que ir fundido en concreto internamente y debe llevar unos hierros internamente. Entonces eso ya hace que la construcción de esto sea más compleja, más difícil. Entonces nosotros tenemos que facilitarle las cosas también a la hora de construir.
Entonces esto se redondea, dice el término o el concepto es que se redondea a unidades constructivas. ¿Y qué son unidades constructivas? Pues que siempre se va a redondear las cosas que son constructivas, no el volumen, porque el volumen no se construye es la distancia entre un muro y el otro, la altura de un muro, cosas de esas. Entonces en este caso vamos a llevar a unidades constructivas y si era 5,183 pues redondeamos a 5,2 metros. Entonces, cuando hablamos de unidades constructivas, redondeamos a la primera décima, 5,2. Eso fue lo que se hizo acá. El resultado había dado como 5,516, algo así. Entonces se redondeó a 5,6. Y al redondear a 5,6, pues volvió y se calculó el área y volvió y se calculó el volumen. Entonces, pero en este caso, en este ejercicio en particular, no lo necesitamos hacer porque pues nos dio 5 metros exactos. Nuestro resultado dio 5 metros exactos, entonces ya no tengo que redondear. Entonces, mis dimensiones va a ser 5 metros de largo, 5 metros de ancho y 6 metros de alto. ¿Listo? Entonces, en este caso vamos a borrar esto de acá de redondeo y todo lo demás porque no se necesita. Vamos a ir a escribir las dimensiones acá en el tanque, que no las tengo. Entonces, por ejemplo, yo tengo acá que el largo me dio 5 metros. $5 metros me dio el largo. El ancho me dio 5 metros. Obviamente todas las cámaras son iguales y la altura que ya la habíamos supuesto de 6 metros. ¿Preguntas hasta acá? Espero que no hay preguntas, entonces vamos a continuar. Ahora vamos a determinar los gradientes. Acá tenemos unos gradientes que los voy a cambiar. ¿Por qué? Pues porque ya les he dicho que estos gradientes son muy bajos, entonces vamos a cambiarlos. Vamos a decir que para este floculador se suponen gradientes entre 90 y 30 segundos a la menos 1. Entonces voy a distribuir el gradiente. Tengo que suponer 3 gradientes. Cuando Humberto preguntó que si eran 4, pues que si eran 4 sectores hidráulicos, pues tenía que suponer 4. La idea es suponer los gradientes uniformemente distribuidos entre 90 y 30. Pues, ¿cuánta es la diferencia entre 90 y 30? Pues es 60 dividido entre 2, 30. Entonces cada uno de los rangos me va a variar 30. Entonces acá lo que voy a tener es que el primer gradiente va a ser 90 y el último va a ser 30. ¿Cuál es el que voy a poner en la mitad? Pues uniformemente distribuidos deben estar los gradientes. Entonces, un número que quede entre 90 y 30, uniformemente distribuido, pues ya sé que es 30, pues 60, que es la diferencia. Ah, no, pero es que yo quiero que sean 4. Un ejemplo, que no sean 3, sino que sean 4. Aquí estamos trabajando con 3, pero por ejemplo, para resolver la pregunta de Humberto, ¿cómo hago para 4? Si es entre 90 y 30, pues tengo que tener 3 espacios, ya no son solo 2 espacios, sino entre 90 y 30 tengo que tener 3 espacios. Entonces, ¿qué hago? 90 menos 30 da 60. Divido entre 3, da 20 cada uno. Entonces voy a tener 90, el segundo va a ser 70, el tercero va a ser 50 y el cuarto 30. Entonces cada uno me queda a un espaciamiento de 20, 90, 70, 50, 30. Y así sucesivamente, si son 3, si son 4, si son 5, los que sean.
todos los gradientes deben quedar uniformemente distribuidos. No es que yo ponga el primero en 90, el segundo en 89 y el tercero en 30. Eso no tiene sentido, deben estar uniformemente distribuidos. Entonces eso es lo que uno debe buscar. Como en nuestro caso son solo son 3 gradientes, pues el intermedio va a ser 60. Vamos a tener 90, 60 y 30. ¿Listo? Bueno, ¿qué más Listo. tenemos? Tiempo de retención hidráulico por cada sector hidráulico, por cada tanque, es de 600 segundos. ¿Por qué 600 segundos? Porque teníamos que nuestro tanque, íbamos a suponer, o en nuestro proceso, 1800 segundos dividido entre 3 sectores hidráulicos nos da 600. Volumen. Pues el volumen ya lo calculamos hace un rato. Ya este sería volumen corregido, que es el mismo, y nos dio, el volumen nos dio 5 por 5, 25, 150. En todos nos da 150. Estaba en 156, ahora pues ya dio 150. Listo, ahora vamos a, estas dos columnas ya están, ahora vamos a diligenciar las siguientes. Para eso necesitamos hacer un ejercicio, y ya les explico cómo va a ser, es el diseño de las paletas. Porque hasta ahora, pues ahí estaban dibujadas, pero no hemos puesto dimensiones a cada paleta ni nada. Vamos a ponerle dimensiones, qué largo, qué alto, qué ancho, qué espesor, todo. Entonces vamos a irnos a este muñeco por acá. Lo primero que vamos a hacer es calcular la distancia que hay. Ya sabemos cuál es la distancia que tiene toda la cámara, desde acá hasta acá. Pero ahora tenemos que calcular es cuánto va a ser el sistema de agitación que vamos a diseñar, cuánto va a tener. Entonces, lo primero que se supone o dice que se debe dejar un borde libre entre 15 y 20 centímetros. El borde libre se deja en todas las direcciones. Entonces, ¿qué es borde libre? Un espacio donde por acá y por acá no va a haber contacto, va a haber un espacio. ¿Por qué hay que dejarle ese espacio? Pues porque, como ya les dije, los tanques son hechos en concreto, de pronto el eje no quedó en todo el centro, entonces si yo dejo que esto pase muy cerca, pues muy seguramente va a chocar, o si hay alguna protuberancia en el concreto, pues eso va a tener un problema. Entonces, pensando en esas pequeñas fallas a la hora de construir, pues se deja un borde libre, que va a ser el espacio que hay entre esto y esto, que va a ser el mismo espacio que hay entre esto y esto. ¿De cuánto? Pues nosotros vamos a dejar el que nosotros querramos. ¿Cuánto podemos? Pues entre 15 y 20. ¿Cuál quieren ubicar? Lo que ustedes digan. A ver, entonces, suponemos un borde libre ¿de cuánto? ¿Los escucho? 18. De 18, dijo alguien. Bueno, está bien, de 18 Sí, centímetros. 18. Normalmente ponemos 15, bueno, con 18 es más complejo el cálculo, pero no pasa nada. Cualquiera que ustedes pongan está bien. Listo, entonces ya pusimos 18, ahora vamos a calcular cuánto es la distancia que hay desde acá, voy a hacerlo acá con una línea bonita, desde acá hasta acá. Entonces, ya dado que ustedes se complicaron la vida, ahora díganme, ¿cuánto es esta distancia? ¿Alguien? ¿Cuánto da eso? 3.64. 3,64 dijo la compañera. Yo no creo. Escucho a alguien más que opine diferente.
¿Nadie más? Ve, revisa tu ecuación, no sé qué valores colocas. 4,82. 4.64. 4,64. Sí, señor. 4,64. Claro que sí, 4,64 porque acuérdense que nuestro ancho nos dio de 5 metros. Entonces al 5 metros le vamos a restar 18 centímetros de arriba y 18 centímetros de abajo. Entonces ahí sí da 4,64. ¿Listo? Entonces, bueno, por ese lado tenemos 4,64. Ahora por acá también tenemos que hallar la altura. Aquí estaba. La altura de la paleta. Voy a completar este dibujo que quedó recortado. Que es desde acá. Quedó torcido como la jeta mía. Pero bueno, ya, ahí. No miremos este valor porque ese valor está mal. Vamos a ver qué pasó. Entonces, en esta dirección. La altura de la paleta. ¿De cuánto es? Entonces, lo mismo que hace un rato. Aquí hay que darle un borde libre en la parte superior y un borde libre en la parte inferior. Si se quiere dejar el mismo, bueno, ya escogimos uno, dejémoslo, no lo vamos a cambiar todas las veces. Entonces, ¿de cuánto va a ser la altura de la paleta? Aquí lo muestra, es desde acá, desde este punto donde inicia el verde hasta donde termina. Entonces, alguien que me diga esta altura de la paleta, ¿de cuánto es? ¿Alguien que me quiera ayudar? Dije, ¿no sería igual la altura de esa paleta al valor anterior? ¿Qué opinan? ¿Los demás? Recuerden cuánto es la altura en este caso. Aquí la altura no es de 5 metros, sino escogimos que el tanque iba a tener una altura de 6 metros. Entonces 6 metros menos borde libre de acá, menos borde libre de acá, pues no va a ser lo mismo porque antes era de 5. Pero pues va a ser muy parecido, va a ser Entonces sería 5,64. 5,64. Sí señora, muchas gracias. Entonces la altura de la paleta va a ser 5,64 metros. Bueno, vamos ahora a dibujar esta ¿Y yo por paleta. qué 5,64? No me quedó muy clara esa parte. No entiendo de dónde sale. Claro que sí, ni que estuviéramos bravos. En este caso, la altura de la lámina de agua o del tanque es de 6 metros. Estamos ya en esta dirección. La paleta es esto que está acá. Esta es la paleta. Y estamos calculando la altura que va desde acá hasta acá. Pues esa es la lineecita que está allá a la derecha. Entonces, a los 6 metros le vamos a restar 0,18 de borde libre que propuso la compañera María Isabel arriba y 0,18 de borde libre que propuso la compañera María Isabel abajo. Entonces sería 6 menos 0,18 o 18 centímetros de borde libre menos 18 centímetros de borde libre da 5 punto, bueno, ese 5 punto y algo que dio. Porque ustedes ya saben acá que es 5,64. ¿Por qué? Porque mire que es que aquí esta altura de la paleta que estamos midiendo es desde acá
hasta acá. Entonces hay que restarle borde libre acá y borde libre acá. ¿Claro, niñas? Los que preguntaron que no supe quién. Vale, Inge, gracias. Gracias. Con mucho gusto. Ahora vamos a hacer esta paleta. Esta paleta le vamos a definir todas sus dimensiones. Entonces, la dimensión mayor, ya la dijimos hace un rato, que es 464. Entonces voy a acercarme acá. Y aquí voy a ya reemplazar. Voy a borrar todo esto primero, por acá, estas lineecitas. Y decimos que de punta a punta de la paleta tiene 4,64 metros. Eso fue lo que me dictaron ustedes hace un rato. ¿Correcto? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, listo. 4,64. Entonces, de acuerdo a este diagrama, aquí tenemos que de punta a punta, desde acá o desde acá hasta acá, 4,64. La siguiente medida es desde acá hasta acá, que es exactamente la mitad, desde acá hasta acá. Pues no hay que hacer muchos cálculos y decimos que eso va a ser de pues 2,32, porque es exactamente la mitad. Estamos mirando ya no de punta a punta del eje o de la agitación, sino del centro hasta el extremo, 2,32. Listo. Ahora para este siguiente cálculo necesitamos saber, pues en este cálculo necesitamos saber la distancia que hay desde acá hasta acá, que es lo mismo que hay desde acá hasta el eje de esta paleta, pero entonces para poder hallar el eje necesitamos saber cuál es el ancho de la paleta, entonces lo vamos a decir ahora. Entonces, esa paleta va a tener un ancho desde acá hasta acá, perdón, desde acá hasta acá, que es el ancho de la paleta, y ya les muestro en la otra dirección cuánto es. Esa dimensión va a tener una longitud de 14 centímetros. ¿Por qué 14? Bueno, ese es un valor, vamos a decir que es un valor supuesto. En algunos libros aparece de 15, de 16, yo lo suelo poner de 14 y les voy a explicar por qué. 14 centímetros, que es igual a 0,14 metros. Entonces, este ancho de esta paleta vamos a mirar en dónde más lo podemos ver. Ese ancho de esa paleta es igual a este de acá. Vamos a dibujarlo y le vamos a poner la dimensión también. Es acá este mismo. Desde acá hasta acá. Entonces vamos a decir que de ahí hasta ahí hay 0,14 metros. Entonces, ¿por qué se escogen esas paletas de 0,14 y de 5,64? Bueno, la longitud sí fue que nos dio ahí. Pero el ancho, pues depende del material. Y normalmente aquí en Colombia y aquí en la zona de Casanare, normalmente vamos a encontrar que las paletas, o sea, esta estructura o esto que está acá, que es lo que va a agitar esta parte de acá. Esto que es un remo que está ahí metido entre el agua, que es lo que va a estar girando y es lo que me va a revolver el agua. Esta paleta se hace normalmente en madera. También se pueden hacer en acero inoxidable o se pueden hacer en aluminio. Pero acá en la zona, normalmente las encontramos es en madera. Entonces, pues, si yo voy a construir algo en madera, pues tengo que ir a preguntar dónde venden madera, en las carpinterías. Bueno, necesito una madera que tenga 5 metros 60 de largo. ¿Y cuánto de ancho? Ahí es donde yo tengo que tomar la decisión. La puedo dejar de 15, 16, por ejemplo. En los libros normalmente uno encuentra de 16 centímetros. Pero entonces el problema es que si yo
busco un pedazo de madera de 16 centímetros, pues el carpintero le va a decir, venga, señor ingeniero, yo vendo madera que viene de 0,30 de ancho por 1 o 2 centímetros de largo, pongamos acá por 2 centímetros. Esa es la madera que usted va a conseguir. Entonces usted le va a decir, bueno, yo necesito pedazos de 16 centímetros, entonces él llega y corta por acá. Le va a sacar un pedazo de 0,16 y el otro pedazo de 0,14. Pues tiene dos opciones, usted se lo lleva para la casa para hacer una hoguera o mira a ver quién lo hace, porque es que él no va a poder usar ese pedazo de 14 centímetros. Entonces, ¿por qué? Pues porque él vende el pedazo de 30, él los 14 no le van a servir para nada, entonces sí. Pero entonces en lugar de ponerse uno a complicar, pues saquemos dos pedazos de 14. O sea, vamos a partir esto en el medio, se saca un pedazo, pues lo lógico es que fuera de 15, pero pues, de pronto ustedes no lo saben, cuando uno va y saca madera, pues cuando se corta se va perdiendo un pedazo y aquí necesitamos que la madera sea cepillada, que esté lisa, que esté bien bonita, pues entonces pensando en eso, pues hagámoslo de 14 para que cuando corten el pedazo de 30 salgan dos pedazos y no tengamos que ir a botar un pedazo de madera o algo así. Ya si es en otros materiales como en aluminio, por ejemplo, o en acero, tiene que ser un acero que sea inoxidable porque eso va a estar metido entre el agua. Mire dónde está el agua, mire el nivel del agua. Entonces, todo esto siempre va a estar metido entre el agua. Entonces, tiene que ser un material que sea resistente al agua. Entonces, o puede ser aluminio, que el aluminio no se oxida, o puede ser acero inoxidable, pero eso sale muy costoso. Por eso les digo que normalmente uno los encuentra en madera. Si lo hacen aluminio, pues la aluminio viene en unos perfiles de unos tamaños o lo hacen en un tamaño específico. No importa, pero lo importante es tratar de buscar unas dimensiones donde no sea tan complicado conseguirlas para que a la hora de construirlas, pues se pueda construir, porque es que lo más complejo de una planta de tratamiento es buscar todos los elementos para construirla, porque si fuera el solo concreto, pues no importa, pero es que hay que formaletear y todos los otros elementos que les decía. Entonces, por eso escojo yo, normalmente lo hago yo de 14. Pero si les dan que hay otro material y que es más grueso, pues ustedes escogen. Entonces necesitamos madera o listones de madera de 14 centímetros de ancho y 5,64 centímetros de largo. Por eso se coge 14. Entonces veníamos por acá, veníamos en el 2,32, ahora vamos a calcular la medida hasta acá, hasta el eje, al centro de la paleta. Entonces, pues alguien que me diga cuánto va a ser la medida al centro de la paleta. O sea, esta medida que estamos buscando acá. ¿Alguien? ¿Me repite, ingeniero? Necesito saber cuál es la medida de esta cota que estamos teniendo acá, que es desde el eje hasta el centro de la paleta. O sea, esta cota o este achurado, este acotado que tenemos, ¿de cuánto es? Dije 2.25. 2,25 dijo el compañero Humberto. ¿Qué opinan los demás? ¿Están de acuerdo? ¿Están en desacuerdo? 2.32. 2,32 tenía hasta el extremo. Mire lo que aquí lo teníamos en la dimensión de abajo. 2,32 era hasta el borde de afuera. Ahora solo estamos determinando hasta el centro. Dijo Humberto 2,25. Dijo Humberto 2,25, corroboró o confirmó el compañero